convencido de que si no hay una persona que desde luego esté indicada en este hemiciclo para llevar a cabo toda esa tarea de regeneración democrática, y aquí se ha dicho por parte de otros portavoces, es el presidente del Partido Popular, no solo por su pasado, el que, por cierto, nos recuerdan muchas de las fotos que usted pues, tuvo con un narcotraficante en su época en Galicia, sino también por otros motivos que me gustaría también compartir con todos ustedes. Primero, porque el señor Feijóo lo que ha hecho ha sido tolerar siempre la corrupción cuando estaba en sus filas. Y, en segundo lugar, porque la ha utilizado en su propio beneficio. Y me gustaría, además, poder compartir algunas cuestiones al respecto, entre otras cosas porque voy a recoger el guante respecto a lo que ha hecho el señor Feijóo siendo presidente de la Xunta de Galicia. Ha dicho, tengo que poner como ejemplo mi paso por la presidencia de la Xunta de Galicia. Bueno, pues vamos a hablar de la presidencia de la Xunta de Galicia y qué es lo que ha hecho el señor Feijóo al respecto. Veamos cuál es el historial, simplemente para contrastar. Porque cuando el señor Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia y la señora Paula Prado, un alto cargo del Partido Popular, fue imputada por amaño de contrato público y usted dijo, y cito textualmente, que ni un sumario es una sentencia, ni una imputación es una condena. Y no hizo nada el señor Feijóo. No hizo absolutamente nada. No, pero es que va de Torquemada, señorías. Y aquí a personas que están siendo investigadas las están condenando ya. ¿Pero dónde está la doble vara de medir? ¿Cómo puede ser aceptable esa doble vara de medir? Bueno, y los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable precisamente del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones. Claro. Dice el señor Feijóo, no, es que yo puedo acreditar, claro, sí, el alcalde popular de Santiago de Compostela fue imputado junto con otros 6 concejales por prevaricación y lo que hizo el señor Feijóo, en lugar de expulsarlos, fue defenderles. Y argumentó, y cito de nuevo, que, y abro comillas, presunción de inocencia es perfectamente compatible con la indagación judicial. Cierro comillas. Por tanto, para ellos sí, esa ley del embudo, muy ancho y muy estrecho para el resto. Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo lo que dijo de Bárcenas fue, y cito textualmente, un poco como dijo con Marcial Dorado, que no era un narcotraficante, que era un contrabandista, dijo, ¿no? Bueno, cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo. Un pillo. Y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido. Bueno, y cuando en 2018 salió la sentencia de la trama Gürtel, por tanto, ya no estamos hablando de investigaciones ni de instrucciones, sino sentencias. Sí, pues mire, exactamente. Nosotros hemos acatado, hemos respetado y, por supuesto, repudiamos los comportamientos de José Luis Ábalos. Pero el señor Feijóo lo que hizo fue precisamente con la sentencia de la trama Gürtel y la financiación irregular del Partido Popular, probada en los tribunales, decir que Rajoy tenía todo el apoyo del señor Feijóo. Dígame, señor Feijóo, ¿a esto usted le llama tolerancia cero contra la corrupción? Cero es lo que hizo usted ante los delitos del Partido Popular. Y este yo creo que es el verdadero test de un dirigente, señorías, y es a lo que quiero llegar. Porque antes decía el señor Rufián, no, es que el y tú más. No, esto no es el y tú más, señor Rufián. Esto es el que responde de manera contundente frente a la connivencia en los casos de corrupción. Es bien distinto. Porque el verdadero test no es cómo se trata la corrupción ajena. El verdadero test es cómo se reacciona ante la corrupción propia. Y ese examen el señor Feijóo lo ha suspendido sistemáticamente desde que tiene algún tipo de responsabilidad en el Partido Popular. Antes se ha dicho aquí, por parte de otros portavoces, yo simplemente me hago eco de ello. ¿Cómo fue elegido el presidente del Partido Popular actual? ¿En qué crisis? El señor Casado salió un día y dijo que en plena pandemia era absolutamente inadmisible que murieran personas y que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobrara 289.000 euros en comisiones. Por cierto, según los tribunales, absolutamente legales, ¿no? Bueno, la señora Ayuso asumía que usted, señor Feijóo, no haría nada contra
el Partido Popular ni pondría en cuestión esos casos de corrupción que sí están afectando a la señora Ayuso. ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes, señor Feijóo? Claro, el Partido Popular está siendo investigado en Castilla y León por repartirse 75 millones de euros en mordidas en la concesión de licencias de parques eólicos. Y usted no ha dicho palabra alguna, ni explicación, ni condena, absolutamente nada. El PP de Almería está sentado en el banquillo por cohecho, malversación, prevaricación administrativa, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, y usted no se ha dignado ni a opinar sobre el asunto, argumentando que aún no tiene, y cito, y abro comillas, lo que ha dicho el señor Feijóo, aún no tiene la información adecuada para tomar decisiones. Pero claro, sube aquí en plan Torquemada y todos ya somos condenados. Claro, la justicia, efectivamente, Ábalos, pero es que también lo fue el Partido Popular y salió el señor Feijóo en 2018 diciendo el señor Rajoy tiene todo mi apoyo. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Claro, pero de repente nos encontramos con el señor González Amador, la actual pareja de la señora Ayuso. Ese, según el Partido Popular, ciudadano particular. Es un ciudadano particular. Eso ha dicho el señor Tellado, que es un ciudadano particular. Bueno, todos somos ciudadanos particulares, ¿no? Pero un ciudadano particular que resulta, señor Tellado, que multiplicó por 7 sus ingresos una vez empezó su relación afectiva con la señora Ayuso, embolsándose nada más y nada menos que la friolera de 4 millones de euros, 4,5 millones de euros en pocos años. Y usted ha dicho, cito otra vez, que es, y abro comillas, es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas. Hombre, pero hombre, señor Tellado, por favor, no insulte la inteligencia de los españoles. Sobre todo porque claro, por esa misma regla de 3, claro, es que ustedes hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid. Pero qué valentía y qué integridad es la que tiene el señor Feijóo. Bueno, son tan íntegros estos diputados y diputadas, esta organización del Partido Popular, tanto les preocupa la corrupción, que un delincuente como Víctor Aldama se va a librar de la cárcel en parte porque su partido ha pedido una rebaja de esas penas. Por tanto, se da cuenta, señor Feijóo, usted ha tolerado y sigue tolerando la corrupción de su partido y de los suyos, y por eso está donde está, ¿no? Y eso, fíjese, no es ni siquiera lo más grave. Lo más grave es que usted, además de tolerar la corrupción, como he dicho antes, se ha beneficiado de ella. Porque usted, además, y lo ha demostrado de aquí, desde que, fíjese, yo tenía la idea cuando teníamos la ocasión de poder hablar como presidente del Gobierno y presidente de la Xunta de Galicia, que, en fin, pero luego me equivoqué completamente. Usted no juega limpio, nunca ha jugado limpio en su actividad política, ¿no? Volvamos a su historial, porque usted además lo ha reivindicado como presidente de la Xunta, en este caso como candidato a la Xunta de Galicia en el año 2009, ¿no? Usted necesitaba acabar con el gobierno del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Y para hacerlo no usó propuestas, como tampoco hace aquí, tampoco proponiendo políticas públicas que mejoren a la ciudadanía, tampoco lo hace. Usted usó la máquina del fango. ¿Qué es lo que hizo? Acusaron al presidente socialista Emilio Pérez Tauriño de tener una flota de Audis, de haber gastado 2 millones de euros de dinero público solo en reformas de su despacho y más de 200.000 euros en muebles de lujo, algo que se demostró más tarde era absolutamente falso. Después acusaron al presidente de la Xunta de Galicia, al vicepresidente de la Xunta de Galicia, al señor Anxo Quintana, de haber mantenido una reunión con un empresario en un yate, de tener un minibar de 6.000 euros en su coche oficial y de haber maltratado a su mujer. Todo mentira. De hecho, todo quedó en nada. Y usted lo sabía, señor Feijóo. Usted lo sabía, pero aún así lo usó para erosionar esas candidaturas. Si no puedes ganar en lo político, destruye a la persona y también a su familia. Difama que algo queda. En definitiva, nos suena esta película, señorías. Nos suena y mucho. Es exactamente la misma
que están utilizando ahora mismo. Mentir públicamente desde esta tribuna, si les da igual, les da absolutamente igual. Y lo que es más grave de todo, conspirar con personas no identificadas para hacerlo. Fíjense, solamente porque yo creo que además ha sido objeto de debate por parte de algunos portavoces y creo que además es bueno recordar estas cuestiones porque suceden semana tras semana en las sesiones de control al Gobierno. El 21 de mayo de 2025, señorías, el señor Feijóo preguntó si avalaba al señor Santos Cerdán a tenor de, y cito textualmente lo que dijo el señor Feijóo, todo lo que se iba a saber. Y cierro comillas. Al día siguiente se filtró un informe de la UCO en el que se acusaba de presunto cobro de mordidas de obra pública. El 26 de noviembre de 2025, el señor Feijóo anunció que, y abro comillas, las puertas de la prisión se abrirían para algunos dirigentes socialistas. Al día siguiente, un juez decretó prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García. El 12 de mayo de 2026, usted, en plena campaña electoral de Andalucía, en un mitin en Andalucía, a Zapatero le acusó de, y abro comillas, al parecer llevarse dinero sucio, llegando a afirmar el señor Feijóo, en plena campaña electoral de Andalucía, antes de que se supiera, desde luego, por parte del Gobierno de España, nada sobre José Luis Rodríguez Zapatero y la causa que se le ha abierto por parte de la Audiencia Nacional, que pronto se sabría mucho más y qué casualidad, el señor Zapatero a la semana siguiente fue imputado. Usted y sus secuaces no paran de anticipar quién irá pa'lante en los tribunales, de adelantar informes policiales, revelaciones periodísticas, acciones judiciales. Y la pregunta que hay que hacerse, señorías, la pregunta que hay que hacerle al señor Feijóo es ¿cómo obtiene usted todas estas informaciones? ¿Cómo las obtiene? ¿Quién se las filtra? Y sobre todo, y lo más importante, ¿a cambio de qué? Porque, señorías, solo hay dos opciones. O una, que el señor Feijóo tiene un don que no tenemos ningún otro, que es predecir el futuro, o tenemos que asumir que está participando usted en prácticas ilegales y que ni siquiera se molesta en disimularlo. Porque, claro, la pregunta que hay que hacerse, señorías, es, ¿de verdad cree el señor Feijóo que tener acceso a información protegida bajo secreto de sumario es algo que de verdad, en fin, se pueda presumir en un Estado de Derecho? Yo creo, señor Feijóo, que tenemos que ser claros. Nuestro país necesita arrancar algunas manzanas podridas del árbol, eso es evidente. Pero no va a ser usted quien lo haga, señor Feijóo. Con ustedes en el Gobierno, la corrupción no sería eliminada, sino que volvería a brotar. Se pueden criticar muchas cosas, pero no se puede criticar. Y no le hablo del pasado. No le hablo del pasado, porque habrá ciudadanos y ciudadanas que digan, bueno, esto pasó en un pasado muy remoto y ya. Miren, su partido tiene en este momento 30 causas abiertas por corrupción, 30. Con casi 40 imputados en sus filas, 148 personas implicadas, más de 2.700 millones de euros robados. Para que se haga una idea, ese es el PIB mensual de una comunidad autónoma como Extremadura. Esta misma semana, por cierto, se está celebrando el juicio del caso Kitchen. La operación policial ilegal ordenada desde el Gobierno de Mariano Rajoy por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para destruir pruebas de corrupción. Y durante ese juicio, el inspector jefe de la UDEF, de la Policía Nacional, ha declarado lo siguiente, señorías, y abro comillas: a mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. Cierro comillas. Esto lo ha dicho un inspector jefe de la UDEF, de la Policía Nacional. Pero no les hemos escuchado a ustedes ni a usted decir una sola palabra, ni una. A finales de este año llegará el caso Lezo, que sentará en el banquillo, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Le va a seguir el caso Taula, un caso de financiación irregular del Partido Popular de Valencia, con 35 condenados, señor Feijóo, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia y el vicealcalde de Rita Barberá y varios concejales.
Luego llegará, esperemos, no lo sabemos, pero bueno, el caso Equipo Económico, que para que no aquellos ciudadanos que sigan esta comparecencia y no lo conozcan, está protagonizado por el exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, también de José María Aznar, que presuntamente desde el gabinete del Consejo de Ministros y a través de este Equipo Económico lo que hacía era cambiar leyes a cambio de mordidas, para conseguir precisamente legislación favorable a empresas gasísticas a cambio de pagos millonarios a este despacho. El mismo Montoro que, por cierto, firmó la amnistía fiscal y los recortes sociales más agresivos de la democracia. Estos, señorías, son algunos de los casos que ya tienen fecha en los tribunales, pero hay muchos más en instrucción o a la espera de juicio. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el caso de formación profesional, que investiga a excargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por prevaricación en la construcción de centros de formación profesional, la adjudicación a dedo de obras millonarias. ¿Qué ha hecho usted, señor Feijóo? ¿Ha tomado alguna decisión con la señora Ayuso? Está el caso de los contratos sanitarios de la Junta de Andalucía, que investiga la adjudicación irregular de contratos de emergencia durante la pandemia y bajo el Gobierno de Moreno Bonilla. Está el caso de la señora Ayuso, de su novio, quien consiguió a Quirón contratos con la Comunidad de Madrid por valor de 4,5 millones de euros y que lo facturó a través de una empresa de estética. Eso, señor Feijóo, sí que es amor. Se da cuenta, señor Feijóo, Ayuso y Moreno, Moreno y Ayuso, tanto monta tanto. En este caso no hay dos almas del Partido Popular, no hay un PP blando ni hay un PP duro, lo que hay es un PP carcomido por la corrupción. El que roba cuando está en las instituciones, el que pide a sus corruptos que sean fuertes, el que libra de la cárcel a delincuente como Aldama, el que vota contra la creación de la Agencia de Corrupción y contra la ley de lobbies y el que está desmantelando las oficinas antifraude allí donde cogobierna con la ultraderecha. En fin, señor Feijóo, usted es el pasado y el presente de la corrupción y por eso no puede ser el futuro de este país. El señor Feijóo me preguntó en una rueda de prensa muy solemne que hizo de nuevo por enésima vez pidiendo elecciones, pero el PP lleva todos estos 8 años pidiendo elecciones día sí día también, ¿no? Pero me preguntó algo que ha vuelto a decir hoy, ¿a qué espera el señor Sánchez? ¿A qué espera? Bueno, yo le voy a responder. Yo espero a cumplir mi mandato de 4 años que nos dieron los ciudadanos con su voto hace poco más de 3 años. Y espero a culminar los procesos de transformación a los que nos hemos comprometido con España y con Europa. Espero a que la justicia hable, a que los tribunales nos digan si los exmilitantes del Partido Socialista, y digo bien, exmilitantes del Partido Socialista, que yo sepa la señora Ayuso continúa siendo militante del Partido Socialista, nos digan si están siendo investigados, si son culpables o son inocentes. Y a que esos mismos tribunales hagan lo propio con los más de 150 implicados e implicadas por corrupción que ahora mismo están en las filas del Partido Popular. En otras palabras, espero a que el humo con el que ustedes están tratando de distorsionar la realidad se disipe, para que los españoles y españolas puedan elegir con toda la información qué partido está más capacitado para seguir gobernando este país, el suyo o el mío. Y por eso, pues ¿qué quiere que le diga, señor Feijóo? Yo no acepto que me dé lecciones, y mucho menos de ejemplaridad y de regeneración. Usted no es el salvador de las instituciones, es en este momento la mayor amenaza a la que se enfrentan las instituciones, porque, fíjense, aquí se ha dicho, ¿no? Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero sobre todo lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso, Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, ¿no? Porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia y hace ahora, porque esperan que una vez en Moncloa les deje jugar sucio a ellos para forrarse con contratos, con privatizaciones, con pelotazos, como hizo el señor Rajoy y también el señor Aznar. En fin, señor Feijóo, que lo que le quiero decir es que usted no es el fin de la corrupción. Siento decírselo. Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Por eso, no vamos a dejar de trabajar por un país mejor. Vamos a aguantar su ataque con la convicción democrática del que sabe que esta lucha pues es mucho más grande que lo que pueda representar
ya de por sí siendo importante el Partido Socialista Obrero Español. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere. Aunque entonces serán los suyos los que no le querrán a usted, señor Feijóo. Acuérdese de lo que le digo. Bueno, el señor Abascal, en fin, la verdad es que no se le ha currado la intervención, generalmente no suele hacerlo. Se ha sacado esto del abecedario, se le ha hecho largo la intervención, ya no sabía qué hacer. Pero, en fin, al final son la ristra de insultos que… En el fondo, señor Abascal, este es un debate incómodo para usted. Lo es. Es un debate incómodo porque, por un lado, sabe que lo correcto es denunciar la corrupción y exigir medidas para combatirla, pero, por otro, sabe que lo que usted, o mejor dicho, lo que le interesa a su organización y particularmente a usted, pues es que se haga justo lo contrario, ¿no? Yo se lo he dicho en muchas ocasiones. Además, he visto que es una opinión cada vez más extendida dentro de su partido, dentro del partido y también fuera del partido por damnificados de sus purgas, que usted está en política principalmente para forrarse, señor Abascal. Para forrarse, para trincar. Y por eso cuantos menos controles mejor, ¿no, señor Abascal? Claro, porque, de nuevo, se tiene que medir el test de compromiso por la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción cuando afecta a un partido político. No convertirse en el Torquemada facilón de todo lo que hace el resto, ¿no? Claro, el señor Abascal ha firmado ya 3 acuerdos de gobierno con el Partido Popular. 3. En Extremadura, en Castilla y León y, ¿dónde es el tercero? En Aragón. Veremos el de Andalucía. Pero, bueno, el Partido Popular, aquí se ha dicho, es un partido condenado por corrupción. Según todos los indicadores, es el partido más corrupto de España. ¿Y sabe cuántas medidas ha incluido en estos acuerdos, señorías? ¿Saben cuántas medidas ha incluido el partido de Vox y el Partido Popular en estos acuerdos en materia de lucha contra la corrupción? ¿Cuántos? Señor Abascal, ¿cuántos? No se digna ni a mirarme. Bueno, pues yo se lo digo, ninguna. 0 propuestas en la lucha contra la corrupción en sus acuerdos con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos. No sé de qué se ríe, señor Abascal. Esta es la realidad. Más de 500 medidas acordadas. Eso sí, contra todos los colectivos posibles, pero no para regenerar y luchar contra la corrupción, o al menos prevenirla. 0 sobre transparencia, 0 sobre rendición de cuentas, 0 sobre prevención y lucha contra la corrupción. Bueno, se nota cuáles son las prioridades del señor Abascal en sus firmas con el Partido Popular, ¿no? Sus prioridades nacionales, ¿no? Si a usted le preocupara lo más mínimo la corrupción, pues bueno, pues no habría desviado fondos donados por la ciudadanía a los afectados de la Dana de la Comunitat Valenciana a las arcas de su partido, señor Abascal. No habrían transferido 100.000 euros a Vox de las arcas de Vox Baleares, mejor dicho, a su fundación, para su disfrute personal. No se habría pasado media vida en política cobrando de chiringuitos sin dar pala al agua. No habría aceptado fondos, por ejemplo, de Víctor Orbán o de potencias extranjeras. Y habría al menos reprobado, mejor dicho, al alcalde de Alicante tras el escándalo de las VPO que han ido a parar a familiares de dirigentes del Partido Popular de esa ciudad. Esto es lo que no ha hecho el señor Abascal. No lo hizo nunca cuando estaba en el Partido Popular y no lo está haciendo ahora ni lo hará nunca como dirigente de la ultraderecha, porque usted no está aquí para limpiar nada, señor Abascal. Usted no está aquí para limpiar nada. Usted está aquí para trincar del erario público y ayudar al Partido Popular a desmantelar el estado del bienestar, a recortar derechos, lo ha dicho aquí, a la clase media, a la clase trabajadora y seguir robando. Porque, señorías, ¿cómo es posible que ustedes votaran con el Partido Popular, por ejemplo, la supresión de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, si tan comprometidos están contra la corrupción? Por eso eliminaron también con ellos la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. Por eso apoyaron la reducción de recursos de la Agencia Antifraude y del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. A esto deben referirse ustedes cuando hablan de la desregulación, a desmantelar mecanismos que combaten la corrupción en todos los niveles de la Administración. La verdad es que en este sentido, como en tantos otros, ustedes y el PP son tal para cual. Ambos acostumbran a fulminar a quienes denuncian sus corruptelas, sus líos internos, como Ayuso hizo con Casado hace unos años, ¿no? Y claro, en Vox, quien denuncia, pues va fuera, señor Abascal. Sí, se ríe, pero es así. Claro, va fuera.
Su exportavoz en las Islas Baleares calificó su organización como, y abro comillas, una estafa piramidal con estructura de secta. Cierro comillas. El señor Ortega Smith, su número 2, durante años, reconoció que le apartaron por denunciar irregularidades económicas de su organización. El señor Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, le acusó a usted de desembolsarse un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer. La señora Olona les ha acusado de desviar 11 millones de euros de dinero público a fundaciones y a empresas. Antelo, el expresidente provincial de Murcia, o de la Comunidad Autónoma de Murcia, les ha acusado incluso de falsificar la firma para quitarle el cargo. Pero si hasta el señor Espinosa de los Monteros, señor Abascal, el fundador número 5 de Vox, se ha querellado contra ustedes. Ya no con palabras, señor Abascal, sino con hechos. ¿Qué hicieron ustedes con estas voces críticas? ¿Abrieron investigaciones internas? ¿Se reunieron todos para decir vamos a plantar cara a la corrupción que tenemos dentro de nuestra organización? ¿Las escucharon? ¿Las rebatieron para demostrar de lo que lo que debían no era cierto? No. Lo que hizo el señor Abascal fue purgar y expulsar a estas personas del partido de Vox. Esa es su respuesta contra los casos de corrupción que le afectan a usted personalmente, a su entorno familiar y a su organización. En fin, en el PSOE expulsamos a los corruptos y en el PP y en Vox se expulsa a quienes lo denuncian. Ahí está el señor Ortega Smith y ahí está también, señor Abascal, el señor Casado. En realidad, en todo caso, el tema es incluso más serio, señor Abascal, porque ustedes expulsan a todos aquellos que discrepan. A todos aquellos que discrepan le ofrecen la puerta de salida, aunque lo hagan desde el respeto y la verdad, porque ustedes no admiten ni un milímetro de disensión, por mucho que llamen a su think tank disenso. Para falta de disenso el que tienen ustedes dentro de su organización. Y eso, pues, ¿qué quiere que le diga, señor Abascal? Pero asusta, preocupa, porque el partido que no admite discrepancias dentro, pues es evidente que no las admitirá fuera. Los proyectos autoritarios funcionan así. De hecho, usted me ha amenazado con la cárcel, colgarme de los pies, en fin, un montón de cosas. Pero lo que hacen es primero silenciar a los suyos. Es lo que hace siempre el fascismo. Primero silencian a los suyos para luego silenciar a los demás. Justo lo que ustedes harían en España. Aplicar el rodillo del pensamiento único, una sola forma de entender la patria y también, por supuesto, España y el Estado autonómico, una sola forma de amar, una sola religión, una sola lengua, una sola manera de ser hombre y mujer, una sola vía de plegarse a los poderosos nacionales y extranjeros, una sola forma de entender la familia, una España pequeña y vasalla. Así sería la España que ustedes construirían si pudieran, pero no les vamos a dejar, les vamos a parar y lo vamos a hacer con argumentos, con la Constitución y con los votos. Usted aquí, señor Abascal, ha hecho cosas y ha dicho cosas gravísimas. Usted está diciendo que poco menos este Gobierno, entre otras cosas, lo que estamos haciendo es prepararnos para un fraude electoral en las próximas elecciones generales. Eso es lo que ha dicho. Y claro, suena a que se está empezando a poner usted la venda antes de la herida. Permítame que le diga. Lo ha hecho de forma, por cierto, muy cobarde e irresponsable para un dirigente político, ¿no? Afirmando que las próximas elecciones generales van a ser fraudulentas, ¿no? Lo ha hecho sin ninguna prueba. Evidentemente, esto es ya marca de la casa. El señor Abascal sube aquí sin decir ninguna prueba. Dice que aquí estamos poco menos que, en fin, una conspiración judeo-masónica, quebrando la responsabilidad institucional que le corresponde como diputado de esta Cámara y con una hipocresía, además, inmensa. Porque según esos informitos internacionales que usted desprecia, quienes han degradado los procesos electorales son sus socios y financiantes. En América, por ejemplo, en países europeos como Hungría. Y si no, pregúntele a su financiador, señor Abascal, al señor Víctor Orbán. Mire, frente a sus bulos, los datos. Desde que yo presido este Gobierno, en 2018, en España se han celebrado más de 40 procesos electorales. Más de 40 procesos electorales, señor Abascal. Todos se han hecho de forma modélica. Así que hablemos claro, lo que hace usted hoy con su terraplanismo electoral
no es defender la democracia, es preparar la excusa para su próxima derrota. Y me alegra comprobar que ya darán por hecha. Creo que no se pueden criticar muchas cosas, pero no se puede criticar que haya, de nuevo, antes lo decía el portavoz del grupo parlamentario, por tercera vez compartido con todos ustedes de manera directa cuál es la apreciación, la valoración y las acciones que ha tomado el Gobierno y también mi organización, el Partido Socialista Obrero Español, ante las distintas causas judiciales. Y en mi primera intervención he hablado de tres diferentes ámbitos de todo este debate y esta maraña judicial que efectivamente está expandiéndose y está muy presente en el debate de la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? Yo, en fin, creo que en algunas ocasiones hasta incluso algunos portavoces de grupos parlamentarios pueden tener algo de razón, pero la pierden cuando no reconocen los esfuerzos que se está haciendo por parte del Gobierno y de mi organización precisamente para anticipar, para prevenir y para responder de manera más adecuada a estos casos de corrupción que desde luego lamento. Lo he dicho, lamento, pedí perdón, tomamos acciones y hemos propuesto medidas tanto a nivel de organización, que lógicamente en menos de un año se han puesto en marcha y que han hecho que nuestra organización, el Partido Socialista Obrero Español, aumente en 25 puntos en menos de un año sus niveles de transparencia. No lo digo yo como secretario general del Partido Socialista, lo está diciendo el Consejo de Transparencia y, sin duda alguna, muchas de las medidas que tanto desde el punto de vista del Plan de Acción de la Democracia como también de lucha contra la corrupción, pues van a ser objeto de debate y de tramitación parlamentaria en estas Cortes Generales, ¿no? También llega un momento en el cual se desbarra absolutamente, si me permiten el término coloquial, y se critica cualquier cosa que haga como presidente del Gobierno, ¿no? Si estamos en plena ola de calor, que efectivamente se ve agravada como consecuencia de la emergencia climática, pues también se critica el que yo salga y diga a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que se protejan ante esas olas de calor. Se ha hecho aquí por parte tanto del portavoz del Grupo Parlamentario Popular como también de la ultraderecha de Vox, ¿no? No lo entiendo sinceramente, porque además, en fin, después de lo que hemos visto en la Comunidad Valenciana, donde no solamente ese cambio climático está agravando las consecuencias de danas, de sequías e incluso también por la impericia y la responsabilidad de algunos de sus responsables políticos, la muerte de ciudadanos y de compatriotas en la Comunidad Valenciana, creo que deberían tener algo más de recato, algo más de respeto a la memoria de esas víctimas y, por cierto, como aquí se ha dicho, exigir también la dimisión del señor Mazón como diputado de las Corts Valencianas, ¿no? En todo caso, como el señor Feijóo, pues bueno, pues también esto me lo ha criticado, pues yo le recomiendo que beba agua, señor Feijóo, y que se ponga crema. Si este verano utiliza también algún yate para poder dar una vuelta por las rías de Galicia. Mire, claro, no entiendo por qué se tiene que criticar hasta eso, ¿no? Mire, en junio de 2018, y aquí se ha hablado de ello, yo planteé en mi discurso de investidura varios objetivos de gobierno. Primero, planteé limpiar las instituciones y acabar con la corrupción. Evidentemente era uno de ellos. Y bueno, pues es evidente que yo le puedo reconocer a la ciudadanía, como he reconocido en mi primera intervención, que no hemos logrado todo lo que queríamos, señorías, pero hemos avanzado mucho y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen instituciones acreditadas a nivel internacional y a nivel nacional. Fíjense, solamente para conocimiento de ustedes y también de los ciudadanos que estén siguiendo este debate, desde que gobernamos, allá por el año 2018, España ha mejorado en los 4 índices más prestigiosos del mundo en materia de calidad democrática y de Estado de Derecho. Se podrá decir, la democracia no es perfecta, aquí se ha hablado de ello. El Estado de Derecho necesita mejoras, reformas, avances, sin duda alguna. Pero ahí está el reconocimiento que se está haciendo por parte de los 4 índices más prestigiosos del mundo en materia de calidad democrática y de Estado de Derecho gracias a la acción del Gobierno de coalición progresista. Algo, por cierto, que nos ha permitido, simplemente para conocimiento de los ciudadanos que están siguiendo este debate, consolidarnos como una de las democracias más plenas de Occidente, por delante de países que a lo mejor pueden resultar llamativo, pero por delante de países como Canadá o como el Reino Unido, que son democracias mucho más asentadas en
cuanto al tiempo que llevan vigentes esos sistemas democráticos, ¿no? También hemos progresado en materia de transparencia, señorías. En materia de transparencia, hasta situarnos entre los 5 primeros países del Open Data Maturity Index que elabora nada más y nada menos que la Unión Europea. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia Unión Europea. O también hemos mejorado en el informe de integridad pública que elabora nada más y nada menos que una organización multilateral tan acreditada como la OCDE. Hasta superar en varios indicadores a referentes globales en el ámbito democrático, como es, por ejemplo, un país como Noruega o como es Suecia. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que, por supuesto, nos queda muchísimo por hacer. Por supuesto que la corrupción es execrable y hay que erradicarla de cualquier ámbito de la actividad pública porque, efectivamente, lesiona la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones. Eso lo estamos haciendo. ¿Tenemos que hacer más? Sin duda alguna. Yo seguro que puedo mejorar en este aspecto y cuento además con el apoyo o mejor dicho, con la comprensión y la atención de este Poder Legislativo a la hora de tramitar los proyectos de ley que están sujetos a debate en esta cuestión. Pero los datos nos dicen, señorías, los datos nos dicen, todos estos que he compartido con todos ustedes, que hemos dejado atrás la corrupción sistémica que nosotros sufrimos, el sistema democrático en su conjunto, gracias a la moción de censura de 2018, como teníamos precisamente con el Partido Popular en nuestras instituciones. Insisto, que lo hecho no es suficiente, que aún queda mucho trabajo por hacer, que quedan muchos mecanismos de control y de transparencia por mejorar, estoy completamente de acuerdo. Abiertos a todas las sugerencias para poder mejorar esta cuestión. Porque esta tarea es urgente, pero sobre todo es necesaria. Sobre todo para aquellos que creemos en la política como una herramienta de protección y de transformación social. Lo que también digo con toda contundencia y toda convicción es que estoy convencido. Señor Feijóo, si de verdad por usted la moción de censura hoy, ahí tiene el registro. Deje de esconderse en los demás, demuestre un poco de valentía y recorra estos 100 metros, porque lo demás son cuentos. Cuentos a los que nos tiene acostumbrados, ya no se cree nadie. Pero empezaré por una afirmación que para algunos es muy evidente. Este es un gobierno muy molesto con el que hay que acabar. Y es verdad. Este es un gobierno muy molesto para la derecha que piensa que el poder les corresponde sí o sí y los demás somos unos meros ocupas a los que hay que desalojar de cualquier manera. Este es un gobierno muy molesto para aquellos grandes empresarios que, como querían seguir pagando sueldos de miseria, nos dijeron que subir el salario mínimo iba a servir solo para destruir empleo y resulta que subiéndolo más de un 60%, este gobierno ha creado más de 3 millones de puestos de trabajo y han quedado al descubierto. Este es un gobierno muy molesto para todos aquellos directivos de los bancos o de las empresas energéticas que estaban acostumbrados a multiplicar sus beneficios en medio de una crisis y se quedaban con todos esos beneficios para engordar sus bolsillos. Claro, pero llegó este gobierno y les impuso un impuesto y han tenido que repartir. ¿Cómo no les va a molestar este gobierno? Sí, este es un gobierno muy molesto también para los fondos buitre y para todos aquellos que desde las instituciones les vendían las viviendas públicas para que ellos echaran a los inquilinos y multiplicaran de manera obscena sus beneficios. Pero claro, este gobierno les molesta porque llegó y se acabó el chollo. Ya nunca más una vivienda pública se puede vender en este país. Este es un gobierno muy molesto para todos los que quieren hacer negocio con las necesidades públicas, para los que recortan el sistema público de salud y desvían los recursos a la privada, para los que dejan abandonada la escuela pública y sin financiación a las universidades mientras dan licencias para que se abran universidades privadas de dudosa calidad. Este es un gobierno que les molesta porque, aun sin tener todas las competencias necesarias, multiplica los recursos que se destinan a los servicios públicos porque sabe que son el verdadero sostén del estado del bienestar. Y por esa defensa de lo público, este gobierno también es muy molesto para aquellos que intentan engañar a los jóvenes diciéndoles que lo que le impiden progresar son las pensiones de sus mayores.
Son los mismos a los que les encantaría que el sistema público quebrara para fomentar los planes privados de pensiones y que rabian cuando el sistema funciona, cuando es robusto y cuando ven cómo además este gobierno está volviendo a llenar la hucha de la seguridad social. Por supuesto que este es un gobierno, por supuesto que este es un gobierno más que molesto para los abanderados de la prioridad nacional. Es decir, es molesto para racistas, para xenófobos, para clasistas, que no soportan que este gobierno regularice la humanidad, a los seres humanos que huyen de la guerra, de la miseria y del hambre. Este es un gobierno verdaderamente molesto para los que escriben en sus redes, incluso dentro del PP, un sonoro sí a la guerra. Y es que este es un gobierno muy molesto para Trump, para Netanyahu, para Putin, para Milei. Porque, como dijo Dominique de Villepin, Pedro Sánchez es el único que está salvando el honor y la dignidad de Europa. Y no lo soportan, no lo soportan. Y esta es la realidad. Esta es la realidad, presidente. Para orgullo de millones y millones de españoles y de españolas, usted y su gobierno son molestos para los de siempre, para los que quieren manejar el poder desde la sombra, para los que sin presentarse a las elecciones quieren mandar en este país y para los que presentándose a las elecciones son sus sumisos servidores y obedecen a pies juntillas todo lo que les mandan. Por eso es molesto este gobierno y por eso le atacan por tierra, por mar y por aire. Y tuvieron que sacar al padre Padrone para decir que contra este gobierno vale todo y que el que puede hacer, que haga. Y lo están haciendo, ¿eh? El que puede hacer lo está haciendo y efectivamente les está valiendo todo. Calumniar, deshumanizar, destrozar, destruir. Porque para ellos no somos el adversario. Somos el enemigo y no buscan ganarnos. Buscan destruirnos. Sí, sí. No hay argumentos, no hay ideas, no hay alternativa. Solo hay insultos, solo descalificación, solo crispación. Y Feijóo lo ha vuelto a demostrar aquí una vez más esta mañana. Le encanta chapotear en el fango, como si pudiera darnos lecciones de algo. Pues hablemos. Hablemos de corrupción y de toda esa burbuja judicial que se dirige hacia el Partido Socialista, que es lo único de lo que saben hablar. Y lo primero, señorías, es decir la verdad aunque duela. Y nosotros lo hacemos. Sí, es cierto que hay casos que afectan al Partido Socialista. Sí. Hay personas que han ocupado responsabilidades importantes en nuestra organización cuyo comportamiento nos avergüenza. Y nos avergüenza porque nadie entra en política y hace política para encontrarse con esto. Nadie dedica años de su vida a defender unas ideas para tener que acabar hablando de comportamientos que son incompatibles con esas ideas. Nadie arriesga su vida, como han hecho cientos y cientos de socialistas, en defensa de nuestros ideales para tener que encontrarse con quien los traiciona. Por eso, si alguien ha utilizado sus puestos de responsabilidad para corromperse, que lo pague, sin excepciones y sin importar los cargos que haya ocupado, porque las siglas no son un salvoconducto, al revés. Las siglas del Partido Socialista Obrero Español son una exigencia ética y el que no la cumpla, fuera, fuera. Pero lo que no vamos a aguantar es escuchar al Partido Popular darnos lecciones como si acabaran de llegar a la política, como si no tuvieran detrás la lista más larga de corrupción de la historia, de España y de Europa. Y viene el señor Feijóo y se pone como ejemplo en la tribuna. Claro, se pondrá como ejemplo si no hablamos de la Operación Z o del caso Campeón o del caso o de la Operación Pokémon o de Pemex o de los contratos con su familia. Así podrá ser ejemplo, pero no es ejemplo de absolutamente nada. Nada. Pero verán,
Apunten las diferencias una vez más. El presidente Pedro Sánchez es la tercera vez que comparece en esta Cámara para dar las explicaciones necesarias. Ustedes, el Partido Popular, con toda su corrupción a las espaldas, impidió hasta en 26 ocasiones la comparecencia de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez lo primero que hizo fue pedir perdón por el daño que se ha causado. Al Partido Popular, por mucho que chillen, todavía les estamos esperando. Los socialistas expulsamos de nuestras filas a los implicados en casos de corrupción. Ustedes los protegen, los animan, les amparan y les pagan en diferido. Los socialistas hemos puesto a disposición de la justicia hasta la última factura, hasta el último ticket, hasta el último contrato, para que se esclarezca absolutamente todo. Ustedes destruyeron pruebas, rayaron discos duros, borraron hasta 35 veces las huellas de su paso por la corrupción. Los socialistas queremos que se investigue absolutamente todo, que se esclarezca todo, que se llegue hasta el final y se determinen las responsabilidades que sean necesarias. El Partido Popular lo que hizo fue expulsar de sus filas a quien se atrevió a señalar su corrupción. Y si es por aplausómetro del que hablaba antes, Pablo Casado se lleva la palma el día antes de que le expulsaran de su partido. A él sí que le aplaudieron. Miren, los socialistas hemos puesto en marcha una serie de medidas que buscan impedir que estos sucesos se vuelvan a repetir. Hemos aumentado la transparencia, la trazabilidad del uso de los recursos, la capacidad de auditar cuentas. Hemos subido los niveles éticos de nuestros cargos. Ustedes, que hablan mucho aquí cuando no les toca, ¿pueden decirnos una sola medida que hayan adoptado en su partido? ¿Una sola? Cuando siguen instalados en la sede pagada con dinero B. Bueno, estas son las diferencias abismales que hay entre ustedes y nosotros. Nosotros nos enfrentamos a la corrupción, la combatimos, la expulsamos y adoptamos medidas para que no vuelva a suceder. Ustedes nada de nada. Por lo tanto, no somos lo mismo ni de lejos. Y hablemos ahora de la burbuja judicial en la que está inmerso el Partido Socialista. Pero me voy a limitar simplemente a relatar algunos hechos que forman parte de esa burbuja. Por ejemplo, hemos visto al juez Peinado abrir un proceso para imputar a Begoña Gómez basándose exclusivamente en recortes de periódico aportados por un grupo fascista, cuando la jurisprudencia deja absolutamente claro que no se puede abrir un proceso penal en base a noticias periodísticas. Y ahí están los autos de 2017, 2018, 2021 y 2024, donde se aplica esta doctrina para demostrarlo. Verán, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han afirmado categóricamente que está prohibido iniciar investigaciones para ver qué aparece. Y de hecho dicen textualmente que se prohíben las investigaciones prospectivas que se inmiscuyan en la intimidad del sospechoso con el exclusivo objeto de indagar y ver qué es lo que encuentran. Pues bien, al juez Peinado esto le debe importar una higa, porque ha impulsado investigaciones prospectivas y yo diría que incluso arqueológicas para, con una inquina digna de mejor causa, ver si podía encontrar algo contra la mujer del presidente. Le hemos visto imputar de 2 nuevos delitos a Begoña Gómez y como alguien le debió llamar la atención, un par de horas después decir que no eran para ella la imputación. Ya, pero el daño ya estaba causado, ¿eh? El daño ya estaba causado. Le hemos visto imponer medidas cautelares contra Begoña diciendo incluso que sus propios escoltas la podían ayudar a huir, lo que le ha valido la reprimenda de todos los sindicatos policiales y, después de 15 reconducciones de la Audiencia de Madrid y del Supremo, por fin la apertura de un expediente que, en opinión de muchos, llega tarde y llega mal. Hemos visto confundir a la mujer del presidente con una señora del mismo nombre y, a raíz de esa confusión, acusarla de todos los males del infierno. Hemos visto a Begoña acosada y perseguida por pseudoperiodistas protegidos y financiados por algunos grupos de esta Cámara. Y ante tal persecución, ante tanta inquina, ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. Yo con Begoña, yo con Begoña. Claro que sí.
Sí. Ya, pero es que también hemos visto... condenar. Se ponen nerviosos, ¿eh? Señores Madre diputados. mía. No les gusta. Un momento, señor Estoy López. relatando los hechos, verán, porque también hemos Diputados, visto silencio. condenar por una sospecha al fiscal general del Estado que defendió la verdad frente a la mentira. Porque parece que ahora las sospechas dictan sentencia y los testimonios de todos los periodistas que fueron a relatar los hechos tal y como sucedieron, eso se desprecian. Pero las sospechas dictan sentencia. Hemos visto cómo al hermano del presidente, cuando Pedro Sánchez no era ni siquiera secretario general del PSOE, con un currículum más que adecuado para el puesto, cómo ganó su oposición sin que hubiera ningún tipo de reclamación por parte de sus oponentes. Y está siendo procesado. Y sin embargo, hemos visto también cómo la hermana de Moreno Bonilla, cuando este ya era presidente de la Junta de Andalucía, se llevó su plaza quedando 10 puntos por debajo del siguiente aspirante, y aquí no ha pasado nada. Porque claro, según el fiscal dijo, y lo dijo, no, escuchar esto, es que el fiscal dijo textualmente, es que se permite una cierta discrecionalidad en estas designaciones. Lo que no aclaró fue que la discrecionalidad solo es si afecta a los militantes o a los familiares del Partido Popular. Para los demás, condena. Hemos visto una enorme agudeza en los que saben perfectamente que ese punto es Pedro Sánchez, pero ni se pueden imaginar que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Vamos, es que Mortadelo y Filemón son más perspicaces, ¿verdad? Hemos visto, frente a las prisas con las que se han ido tratando estos casos, cómo se han tardado más de 12 años en procesar a los 41 políticos, funcionarios y empresarios acusados de amañar contratos en vivienda y en metro del gobierno de Esperanza Aguirre. Pero es que está ahí las dos velocidades. Han pasado 17 años de la Gürtel y todavía no se ha cerrado el caso. 12 años del caso Púnica y no hay sentencia. 10 de la Kitchen y seguimos igual. 8 del caso Montoro y ni ha declarado. Y entonces uno se pregunta, ¿a qué esperan? ¿A que prescriban? Pues igual sí, ¿eh? Pero es que, claro, también hemos visto 275 causas que afectaban al Partido Popular sobreseídas. Vamos, podría seguir relatando cosas de esta, pero miren. Sí, duelen las verdades. Claro, es que lo que pasa... Señores diputados, Miren, y en medio de todo esto, que como he dicho, solo he relatado la realidad... Hemos visto, cómo no, al partido de la Púnica, de Kitchen, de Gürtel, de Lezo, de Taula, de Dial, al partido de Rato, de Bárcenas, de Zaplana, de Matas, de Correa, de Granado, de Montoro, querer darnos lecciones. El señor Feijóo ha venido con un folio. Yo es que pondría una pancarta de punta a punta y no me cabrían los casos y los imputados y los condenados por el Partido Popular. Así que acabo. Acabo, presidente. Lo intentan por tierra, mar y aire, pero con todas sus malas artes y con todo su poder, ni han podido ni van a poder con este gobierno y mucho menos con los socialistas. Porque somos muchísimos más los que sabemos que cada día que este gobierno aguanta sus ataques, que cada día que no nos rendimos, que cada día que escribimos una nueva página en el boletín oficial del Estado, es un día ganado para los trabajadores y trabajadoras de este país. Un día ganado para los pensionistas, un día ganado para los que necesitan becas para poder llegar a la universidad o para cumplir con su sueño de ser juez. Es un día ganado para los dependientes, para las familias sin recursos, para los migrantes, para todos los que necesitan de los servicios públicos, del estado del bienestar, de la buena política para tener una vida digna. Y por eso mismo es un día perdido para racistas y xenófobos, para clasistas y explotadores, para tecnoligarcas y conspiranoicos. Un día perdido para los añorantes de la dictadura y para los fascistas de nuevo cuño. Y no me cabe ninguna duda de que somos más y mejores. Y cuando llegue el momento, nosotros también pediremos al que pueda hacer que haga.
y que en el mayor gesto de rebeldía y con la herramienta más poderosa de la democracia, el que pueda hacer que haga y vote al Partido Socialista.